Boas-vindas, desejar bom ano a todos, agradecer também a presença do Sr. Ministro, agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, dos deputados, dos chefes de missão acreditados em Lisboa e dos nossos ilustres convidados, bem obviamente como dos colegas acreditados no estrangeiro e que estão hoje aqui. Eu queria também agradecer ao Dr. Carlos Monjardino a sua tradicional hospitalidade, a tradicional hospitalidade da Fundação do Oriente. 2023 foi de tal forma intenso, com conflitos e instabilidade como única constante, que parece ter passado bem mais de um ano desde o último seminário. A erosão dos equilíbrios criados no pós-guerra continuarão a gerar as incertezas com que nos defrontaremos nos próximos meses. Durante este seminário, iremos debater alguns dos temas que nos acompanharão em 2024. Para além do Ministro, ouviremos igualmente o alto representante para os negócios estrangeiros da União Europeia, ouviremos também o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, e, ao longo destes 2 dias, vamos abordar as crises internacionais que enfrentamos. Faremos também um ponto de situação das perspectivas económicas para 2024 e falaremos também de mobilidade. Quero assinalar também que, pela primeira vez, vamos ter a participação no Seminário Diplomático da Portugal Foods. Como sabem, a Portugal Foods tem tido um papel muito relevante na promoção internacional do setor agroalimentar. Em 2022, o setor representou 12% das nossas exportações, com um valor de 9,3 mil milhões de euros, e os dados provisórios relativamente aos 10 primeiros meses de 2023 adiantam que esses números serão ultrapassados. Por último, recordo que começamos o ano com algumas expectativas favoráveis. Na semana passada, na quinta-feira passada, o Diário da República publicou o aviso que abre um novo concurso de adidos de embaixada e, durante este mês, até 4 de fevereiro, portanto, durante os próximos 30 dias, deverá abrir também um novo concurso para estágios do PEPAC-MNE. Isso significa que, logo a seguir ao verão, poderemos ter 31 novos adidos de embaixada nos serviços internos e, em outubro, mais ou menos 100, talvez um pouco menos, cerca de 100 estagiários de PEPAC-MNE colocados nos postos no estrangeiro. Mais uma vez, bom ano para todos. Muito obrigado. E eu passo a palavra ao Dr. Carlos Monjardino. Obrigado. Dr. Carlos Monjardino. Sr. Ministro dos Estrangeiros, Sr. Diretor do Instituto Diplomático, Senhoras e Senhores Embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Em meu nome pessoal e em nome da Fundação Oriente, quero dar as boas-vindas a todos e cumprimentar em especial os participantes do Seminário Diplomático. É com muito gosto que recebemos a reunião anual dos diplomatas portugueses do Museu do Oriente. A Fundação Oriente e o Ministério dos Negócios Estrangeiros têm uma colaboração permanente, não só em Lisboa, mas também em Macau, em Goa e em Dili, onde a nossa Fundação mantém delegações. Quero agradecer a disponibilidade constante dos representantes diplomáticos portugueses que muito contribuem para o sucesso do nosso trabalho. Henry Kissinger dizia que a história é a memória dos Estados. Em 2024, passam os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, que está na origem não só de uma vaga democrática que moldou a história europeia, mas também de uma mudança profunda na política externa portuguesa. Essa mudança está ligada a Mário Soares, a José Medeiros Ferreira e a Jaime Gama,
os 3 ministros dos negócios estrangeiros que definiram as linhas mestras da política externa da democracia portuguesa. 2 deles têm uma ligação especial à Fundação Oriente. O presidente Mário Soares, que me empurrou para a criação da Fundação Oriente. Jaime Gama foi o primeiro presidente do Conselho Consultivo da Fundação Oriente, que reuniu um conjunto de personalidades portuguesas e chinesas para nos aconselharem sobre a nossa orientação estratégica. Tive o privilégio de conhecer bem Mário Soares, eu ainda muito jovem. Este meu primeiro contacto com ele foi na cadeia de Caxias, onde eu ia visitar um parente meu, e ele estava lá também a fazer companhia a esse meu parente. E depois, mais tarde, no exílio. Mário Soares era amigo dos meus pais e fazia favor de jantar comigo em Paris, onde vivíamos ambos. Nesses encontros pude testemunhar a sua visão clara sobre o futuro de Portugal e, desde logo, Mário Soares tinha a certeza de que o regime autoritário ia terminar. Poucos dias depois dos acontecimentos das Caldas da Rainha, ele, almoçando ou jantando comigo, já não me lembro, dizia-me: isto agora é que está quase, e não sei o quê, agora é que vai ser e tal. Coisa que eu estava habituado a ouvir em casa, das conversas entre ele e o meu pai, e eu já não acreditava de todo nestes putos que eles arranjavam e que eles inventavam. Mas desta vez eu tinha razão. Por outro lado, Mário Soares, contra a vontade de grande parte dos seus companheiros, decidiu formar o Partido Socialista. Por outro lado, Mário Soares não tinha a menor dúvida sobre a necessidade urgente de reconhecer a independência das colónias africanas, como já tinham feito todos os outros países europeus. Por último, Soares era um dos raríssimos dirigentes da oposição que defendia a adesão plena de Portugal às comunidades europeias na sequência da descolonização. Soares sabia o que queria e estava preparado para fazer o que tinha de ser feito. Com José Medeiros Ferreira, desfez tanto as ilusões dos nostálgicos do Império como os sonhos revolucionários dos terceiros mundistas, para poder depois consolidar a posição de Portugal na Aliança Atlântica e dar início a um processo de integração europeia. Com Jaime Gama, completou a adesão de Portugal às comunidades europeias e deu início ao processo de formação da comunidade de países de língua portuguesa, incluindo o Brasil. É difícil subestimar a importância destas mudanças na política externa portuguesa. A Aliança Atlântica é o garante da nossa segurança num mundo em guerra. A União Europeia é o quadro indispensável para Portugal se defender das crises sucessivas da globalização e a comunidade de países de língua portuguesa é penhor da nossa história e da nossa vocação universalista. A diáspora portuguesa, presente na Europa, nas Américas e em África, cimenta a unidade entre as principais dimensões da política externa da democracia. Ainda o Presidente Mário Soares teve igualmente uma intervenção decisiva na resolução das questões de Macau e de Timor. Eu, como membro do Governo de Macau, tive a honra de o acompanhar nas negociações que garantiram a assinatura da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa. Mais tarde, como Presidente da Fundação Oriente, estive ao lado do Presidente Jorge Sampaio na transição de Timor para a independência na sequência do referendo de 1999. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, foi crucial para garantir a realização da consulta democrática que pôs fim à ocupação da Indonésia de Timor. As novas gerações precisam de ter essa memória e, para isso, têm de conhecer bem a história da diplomacia portuguesa, desde 1974. Estou certo que o tema da nova política externa criada pela democracia portuguesa vai estar no centro das comemorações dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril. No mesmo sentido, estou certo de que se vão comemorar os 25 anos do referendo das Nações Unidas em Timor-Leste,
um feito notável, tornado possível pelo combate e pela perseverança da nova geração de diplomatas portugueses que construiu a política externa da democracia portuguesa. Por minha parte, quero manifestar o interesse e a disponibilidade da Fundação Oriente para apoiar as iniciativas do Ministério dos Negócios Estrangeiros nestas comemorações que vão marcar o novo ano. Muito obrigado. Muito bom dia. Senhor Presidente da Fundação Oriente, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhores Deputados, Senhores Colegas de Governo, Senhor Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhores Embaixadores acreditados em Lisboa, Senhor Presidente do Instituto Diplomático, caros diplomatas, mais funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar com uma palavra de agradecimento a todos os diplomatas, a todos os funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que em Lisboa e em cerca de 134 postos nos 4 cantos do mundo trabalharam com dedicação, com grande eficiência ao longo do difícil ano de 2023. Foi um ano em que as tensões internacionais e a conflitualidade aberta que já conhecíamos no início do ano se aprofundaram e se agravaram, tornando-se mais sombrias as perspectivas para os caminhos da paz. Incluíram novos conflitos, no caso do Médio Oriente, na realidade é uma nova iteração, uma iteração disruptiva de um conflito que nos acompanha há mais de 7 décadas, revelando como a nossa sociedade internacional se adaptou a viver com graves focos de infecção mais facilmente do que se mostrou capaz de encontrar soluções corajosas. Mas se comecei por agradecer a todos os que fazem a política externa portuguesa, foi por acreditar que nas difíceis circunstâncias internacionais que vivemos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e todos aqueles que contribuem para a nossa política externa souberam trabalhar de forma a posicionar o nosso país do melhor modo possível, atendendo ao contexto. E é sobre este contexto que vos queria falar esta manhã. O conjunto composto pelas diferentes espirais negativas da geopolítica internacional, o quadro global que se vai materializando por debaixo das múltiplas crises internacionais e a forma como Portugal se tem posicionado nas circunstâncias que nos são dadas. Efetivamente, a ordem internacional no qual nos movemos está em transformação. É lícito perguntar se não será hoje mais realista falar de desordem internacional. Isto é, se os elementos ordenadores que sustentam a estabilidade e a previsibilidade e, em última instância, a paz e o progresso, não estão hoje mais débeis. Para um país como o nosso, relativamente pequeno no quadro internacional, mas bem ancorado no seu contexto geográfico, económico e securitário, e com um lastro histórico que nos permite redes de conhecimento e teias de cumplicidade numa escala quase global, a questão de haver ou não haver uma ordem internacional e de perceber como ela funciona não é uma questão de somentos. Pelo contrário, trata-se mesmo da questão central para a nossa política externa. Convenhamos que a noção de ordem internacional foi sempre uma força de expressão para atribuir sentido simplificado àquilo que na prática é heterogéneo e complexo. A noção de ordem internacional é uma ideia que transmite um conceito central de regularidade, de regras e de normas que se vão impondo às manifestações de desordem que são permanentes. Mas sabemos historicamente que em qualquer ordem internacional há sempre manifestações de desordem, algumas das quais são controladas e outras que podem ser toleradas por não colocarem em causa a ordem internacional nos seus pilares mais relevantes. Aceitando, portanto, que a ordem internacional não significa ordem universal, o certo é que desde o 25 de Abril, cujo cinquentenário celebramos com alegria este ano e
Agradeço as referências muito pertinentes feitas pelo Dr. Carlos Monjardino à política externa desenvolvida por Portugal desde o 25 de Abril, muito personalizada na pessoa de Mário Soares. Mas desde o 25 de Abril, Portugal tem estado sempre confortavelmente albergado e protegido pela evolução da ordem internacional neste último meio século. Beneficiámos da ordem que se foi estabelecendo e que passou por mutações significativas nestas 5 décadas. Tirámos proveito da nossa geografia e da nossa história e, mais recentemente, também da nossa economia e da diáspora portuguesa dispersa pelo mundo. Depois do 25 de Abril, inicialmente ainda com a Guerra Fria, e uma vez estabelecida a norma constitucional em Portugal, estivemos devidamente solidários com os aliados na NATO nesse contexto, nesse confronto bipolar. Depois, terminada a Guerra Fria, estivemos bem integrados no novo momento internacional, participando no reforço do direito internacional, por exemplo, na Operação de Libertação do Kuwait, e a partir de meados dos anos 90 enviando regularmente forças militares para operações de paz nos Balcãs, no Líbano, em África. Contribuímos para o fim das guerras civis em Angola e Moçambique. Em simultâneo, para além de contribuir para a solidez e expansão da ordem internacional, exercitámos as mais-valias específicas da nossa política externa, cultivando relações próximas com os países de expressão portuguesa, animando a CPLP, participando no Conselho de Segurança das Nações Unidas em 3 momentos muito diferentes. Primeiro, em 1979-80, ainda em plena Guerra Fria. Depois, em 1997-98, no curto período unipolar. E depois, no turbulento biênio 2011-12. Nesses 3 momentos, e em muitos outros, soubemos tecer laços de amizade e diálogo com países próximos e remotos em todos os continentes. No final do século passado, vivemos a maior vitória da nossa política externa com a luta pela autodeterminação e depois pela independência de Timor-Leste. Isto é, conseguimos trazer para dentro da ordem internacional, de forma pacificada e tranquila, um território que estava ainda na franja desordenada da ordem internacional, que era um resquício dos imperativos da Guerra Fria. Entretanto, no plano europeu, estivemos ativos no processo de consolidação de uma política externa e de segurança europeia, compreendendo sempre, sem dificuldade, por um lado, a complementariedade com a NATO e, por outro lado, a indispensabilidade de desenvolvermos uma identidade própria europeia num mundo que evolui de uma maneira que é desassossegante para o velho continente. A nossa capacidade de fazer pontes e de escutar sensibilidades com países com experiências bem diversas é algo que nos ajudou também dentro da União Europeia. Com o Tratado de Lisboa, a política externa europeia deu um salto quântico. Aproveito, aliás, para sublinhar a minha grande satisfação de ter hoje Josep Borrell connosco no seminário diplomático. Melhor do que ninguém, ele sabe como pode constantemente contar com Portugal como um país disponível para ajudar a formar uma posição comum europeia face aos desafios com que nos confrontamos. Porque essa é a nossa forma de estar na Europa e essa é a interpretação que fazemos dos nossos interesses no sistema internacional. Creio que podemos estar satisfeitos e orgulhosos que estamos a dar o nosso contributo para um mundo mais ordeiro e mais pacífico e que isso constitui um elemento central do ADN da nossa política externa. Mas manda a honestidade intelectual e a prudência política que tenhamos um olhar mais cauteloso e frio sobre a realidade à nossa volta. E aquilo que nós vemos é profundamente perturbador. A história do século XXI, durante este primeiro quartel do século, é a história de uma ordem que se foi desfazendo e que hoje está sob franca contestação. Começa este século, como estamos todos recordados, com o brutalmente inesperado ataque às Torres Gêmeas. Mais exatamente, começa com a resposta ao ataque do 11 de setembro, porque é isso que determina aquilo que vem a seguir, e não o ataque propriamente dito. O derrubo do regime dos Talibã no Afeganistão foi uma resposta inevitável, tal como foi a perseguição à Al-Qaeda. Contudo, a ocupação do Afeganistão, com um projeto imperial e irrealista e pouco pensado, foi um primeiro erro, eventualmente influenciado por uma certa mitologia que havia na altura sobre o mundo estar dividido entre democracias
e países que estavam à espera de ser democracias. Este primeiro erro estendeu-se ao longo de quase 2 décadas, custou mais de 2 trilhões americanos de dólares, isto é, 2 milhões de dólares, para além de vários milhares de mortos, de militares mortos, militares ocidentais mortos. O resultado, como se sabe, foi o regresso ao poder dos Talibã em 2021. Mais catastrófica ainda foi a decisão americana de invadir o Iraque em 2003, numa tentativa voluntarista, igualmente pouco pensada, de reordenar a geopolítica do Médio Oriente. Foi uma guerra ilegal, como na altura declarou Kofi Annan, e foi também a inauguração de 2 décadas de instabilidade que continuam até hoje e que tiveram como único vencedor o Irão. Financeiramente, é difícil dizer quanto custou esta Segunda Guerra no Iraque. As estimativas variam entre 1 trilhão de dólares, que são os custos diretos, e 3 trilhões calculados pelo Prémio Nobel Joseph Stiglitz, como sendo o custo para a economia americana. A primeira década do século foi também difícil para o multilateralismo, sobretudo porque, ao contrário daquilo que se verificou depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desinvestiram do multilateralismo, recusando-se a aderir a instituições internacionais que representavam evoluções importantes, como o Tribunal Penal Internacional ou o Protocolo de Quioto, ou permitindo a degradação de instituições fundamentais da ordem liberal, como a Organização Mundial de Comércio ou as próprias Nações Unidas, com quem se desenvolveu uma relação malsã. Ou seja, em vez de termos um sistema multilateral no qual a ordem internacional pudesse estar bem ancorada, criando uma proteção contra os desafios conjunturais que todos os anos se produzem, houve um enfraquecimento das próprias bases da ordem internacional. Em 2008, a ordem internacional sofreu 2 abalos importantes. Primeiro, a Rússia invadiu a Geórgia, ocupando as regiões da Ossétia do Sul e da Abcásia, até hoje. Essa invasão foi lamentada e criticada de forma superficial, mas houve, na realidade, uma aceitação que a Rússia estava a intervir na sua zona de influência histórica. Considerou-se um problema conjuntural e local. Não se reconheceu, naquela altura, aquilo que hoje se reconhece, ou seja, que Putin estava a anunciar um padrão de comportamento e uma atitude revanchista face à ordem estabelecida. Também não se percebeu, naquela altura, que a decisão de não admitir a Ucrânia e a Geórgia na NATO, como a fórmula segundo a qual algum dia seriam admitidos, seria lido por Putin da maneira oposta, isto é, de maneira literal. O outro grande abalo desse ano foi a consequência da desregulação financeira nos Estados Unidos, levando à crise financeira que depois atravessaria o Atlântico. Primeiro, nos Estados Unidos, o festival de desregulação levou a uma recessão grave. Depois, na Europa, a pressão sobre o euro criou uma crise existencial que por pouco não causou o colapso da moeda única, o que, por sua vez, teria gravíssimas consequências sobre todo o projeto europeu. Resumindo, na primeira década deste século, a ordem internacional enfraqueceu, não por sofrer contestação externa significativa, mas por diversos erros que seriam evitáveis se houvesse mais lucidez no comando político. Seguiu-se outro erro, logo em 2011, com o derrubo do ditador líbio Gaddafi. É evidente que com a Primavera Árabe a posição de Gaddafi tornara-se extremamente frágil e o aparecimento de uma revolta interna era muito previsível. O problema foi que o derrubo de Gaddafi aconteceu sem que se tivesse pensado nas consequências para as regiões do Maghreb e do Sahel, para não falar no desastre que é a própria Líbia, mais de uma década depois da queda do ditador. Para além das consequências geopolíticas diretas, produziu-se um outro resultado. Há uma forte convicção por todo o continente africano de que o derrubo de Gaddafi por forças ocidentais foi liviano e irrefletido e está na raiz de tantos problemas atuais. Isto é algo que eu ouço com grande regularidade nos meus diálogos com homólogos, sobretudo da região da África Ocidental. E é assim que chegamos a 2014, ano em que Putin anexa a Crimeia, praticamente sem oposição. Aqui, finalmente, registra-se um sinal de alarme e uma indicação de quebra clara da ordem estabelecida. A Rússia expulsa do G8, os países da NATO, na Cimeira de Gales,
assumem o compromisso de aumentar significativamente a despesa militar e a União Europeia inicia o processo de elaboração de uma estratégia nova, mais de uma década depois da estratégia Solana. Compreende-se, finalmente, que o cenário business as usual foi interrompido. Entretanto, no Indo-Pacífico, o cenário muda muito rapidamente na segunda década deste século. A ascensão económica da China, algo que continua desde a abertura da economia chinesa há mais de 30 anos, representa provavelmente o maior crescimento económico na história da humanidade. Em 1990, a China representava 1,3% do PIB mundial. Hoje representa quase 20%. Mas no século XXI, a ascensão da China é também militar. E há hoje indicações que a despesa militar chinesa já não está muito atrás da despesa militar americana. A contabilidade americana é diferente da chinesa, a transparência é muito menor na China, e quando se ajusta para a paridade de poder de compra, porque os custos são muito mais baixos na China, verificamos que a capacidade de aquisição militar chinesa já está bastante próxima da americana. A marinha chinesa já é maior do que a americana há vários anos e continua a crescer. Ou seja, aquela ideia de que a despesa militar americana era superior à despesa militar dos 8 ou 10 países seguintes já não é de todo verdade. Ora, este forte aumento de despesa e de capacidade militar da China vem acompanhado de forma muito visível por uma postura mais pressionante na sua região imediata, ocasionalmente mesmo hostilizante, no mar do sul da China, em relação a países como as Filipinas ou Vietnã, ou nas fronteiras geladas com a Índia. A reunificação da China com a absorção de Taiwan é um objetivo declarado e, de novo, reiterado na mensagem de Ano Novo do presidente Xi Jinping, que neste novo ambiente e com eleições em Taiwan daqui por 2 semanas, pode levar a mais uma frente de grande tensão internacional. A região do Indo-Pacífico é atualmente e continuará, sem dúvida, a ser o grande motor do crescimento da economia mundial. Contudo, é preciso estar atento, seja às dinâmicas económicas, num contexto em que a China tem vindo a mostrar algumas dificuldades, seja às dinâmicas geopolíticas, com as suas tensões crescentes. Quanto ao multilateralismo, nesta segunda década do século, há renovada erosão. Em Washington, na segunda parte da década, há uma administração abertamente hostil ao multilateralismo. Desaparecem os poucos instrumentos internacionais que ainda davam algum conforto em termos de controle de armamentos. O Tratado de Céus Abertos passou a ser irrelevante com a retirada dos Estados Unidos e depois da Rússia. O Tribunal Penal Internacional e o Tribunal de Direito do Mar sofreram contestação, ora por causa do alegado pendor anti-africano, ora por causa da inconveniência dos resultados e das deliberações. As instituições de Bretton Woods, ou melhor, os países que governam as instituições de Bretton Woods ainda não mostraram a inteligência e a sensibilidade necessárias para uma reforma profunda, para que sejam mais representativas do tempo em que vivemos. A elasticidade das instituições financeiras internacionais é limitada e, se não houver reformas, será inevitável o aparecimento de instituições alternativas, que, aliás, já se começaram a estruturar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é outro dos grandes instrumentos que se ergueram logo a seguir à Segunda Guerra Mundial e que, hoje em dia, sofrem grande contestação, devido à constante evocação do tema 2 pesos e 2 medidas, para criticar aqueles que, de algum modo, chamam a atenção para o abuso de direitos humanos em alguma parte do mundo. De resto, é triste, mas lícito pensar que, se o exercício de redação da Declaração Universal tivesse lugar hoje, o resultado seria bem mais tíbio do que aquilo que se conseguiu fazer em 1948. E na Europa, vimos o Reino Unido em 2016 a optar por sair da União Europeia, sem que se conseguissem vislumbrar grandes benefícios nisso, aliás, como hoje bem se percebe. Dito isso, durante esse período, o processo de degradação da ordem internacional não foi completamente unívoco. Tivemos, por exemplo, o Acordo de Paris, em 2015, um momento muito importante para o multilateralismo, apesar de ser provavelmente demasiado tarde e demasiado pouco para evitar algumas das piores consequências das alterações climáticas. E tivemos também, nos planos da NATO e da União Europeia, respostas importantes.
No caso da NATO, já referi a Cimeira de Gales, de 2014, e no caso da União Europeia, tomou-se a decisão de avançar com uma nova estratégia global que viria a conhecer a luz do dia em 2016, poucos dias depois do voto do Brexit. Retrospectivamente, a história que tenho vindo a contar até agora pode ser resumida do seguinte modo. Tivemos uma primeira década deste século em que a ordem internacional perdeu força e perdeu credibilidade moral, e é importante sempre recordar que a credibilidade moral é um elemento imprescindível da liderança de uma ordem minimamente satisfatória, mas essencialmente por erros próprios, por avaliações erróneas, por falta de sensibilidade. E tivemos uma segunda década em que crescem os sinais não só de enfraquecimento da ordem, mas de oposição sistemática e organizada à ordem vigente. A Rússia, claramente. A China, de forma mais ambígua. E países com elevada capacidade de perturbação regional, casos do Irão e da Coreia do Norte, assumem-se como opositores de uma ordem internacional em decadência. Este era já o contexto quando acordámos a 24 de fevereiro de 2022, com a notícia de que a Rússia tinha invadido a Ucrânia em todas as frentes, após meses de mentiras de Putin e diversas tentativas para tentar dissuadi-lo. No ano passado, falei de dissonância cognitiva para caracterizar a forma como acreditávamos que uma invasão desse tipo não seria possível, porque representava um ataque brutal a princípios basilares da ordem internacional, como a Carta das Nações Unidas. Acontece, no entanto, que no espírito de Putin e de algumas outras lideranças internacionais, a ordem internacional era precisamente algo que deveria ser abatido. Creio que se trata de um erro profundo por parte de Putin, porque a Rússia é um país estruturalmente decadente que a prazo está condenado a ser um ator secundário na atual ordem ou em qualquer outra. Mas, no entretanto, no estertor desta ordem internacional, a Rússia representa hoje a principal ameaça à segurança global, porque pretende usar a força bruta para introduzir uma nova ordem na qual seria precisamente a capacidade de exercer força bruta que constituiria o principal fator ordenador. A própria China, um país que manifesta claramente uma vontade revisionista face à atual ordem internacional, está desconfortável face à brutalidade russa, hesitando em dar a mão a um aliado em dificuldades, o que equivaleria a romper de maneira tosca com uma ordem internacional que lhe trouxe profundas vantagens. Pelo contrário, a China tem mostrado preferir uma política de pequenos passos, explorando oportunidades económicas e estratégicas que vão aparecendo, mas continuando com um processo de diálogo e, ocasionalmente, parceria com países ocidentais, dependendo da matéria. O momento em que nos encontramos agora, já entrados na terceira década deste século, é um momento de dúvida face à continuidade da existência da ordem internacional baseada num conjunto de princípios estabelecidos depois da Segunda Guerra Mundial. E os conflitos abertos que temos no nosso mundo inserem-se nesse quadro de dúvidas, em particular a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o regresso da guerra no Médio Oriente. Nenhuma ordem internacional dura para sempre, como bem sabemos, mas pode ser que a atual ordem ainda tenha alguns anos de vida pela frente. Ou pode ser que aquilo que nos espera em 2024 e nos próximos anos seja bem pior. Isto é, um contexto de quebra da autoridade dos principais mecanismos ordenadores internacionais, com a consequente desordem internacional que nunca será positiva para um país como Portugal. A forma como se desenvolvem estes dois conflitos podem ser decisivos para os tempos mais próximos e é à luz desta consciência que temos de trabalhar a nossa política externa em 2024. Indo por partes. A invasão da Ucrânia representa um poderoso ataque simultaneamente contra a arquitetura de segurança na Europa e contra a ordem internacional como um todo, por parte de um país com circunstâncias privilegiadas nessa ordem, como se vê pelo paralisante poder de veto que a Rússia emprega no Conselho de Segurança. A guerra, que já leva quase 2 anos, passou por várias fases, desde o inicial pessimismo com os tanques russos aproximarem-se de Kiev, até um otimismo moderado quando os russos perderam a batalha para Kiev, um otimismo mais exuberante quando, no final do verão de 2022, as tropas ucranianas reconquistaram o controle de Kherson, Kharkiv
e importantes pedaços de território. E depois alguma desilusão quando o ano de 2023 não trouxe significativos ganhos territoriais. Dito isso, também é verdade que em 2023 vimos o extraordinário episódio Prigozhin, o que expôs a nu alguma fragilidade do regime de Putin. E houve um importante avanço, de que pouco se tem falado, que foi a derrota da Marinha Russa no Mar Negro, permitindo, ainda que de forma tímida, alguma navegação comercial a partir de Odessa. Os ucranianos demonstraram extraordinária resiliência e criatividade na defesa do seu país. Mas há limites para aquilo que conseguem fazer face a um inimigo com recursos humanos quase infindáveis, cuja estratégia passa por atirar os seus soldados para uma autêntica trituradora humana com total indiferença em relação ao valor da vida, algo que Putin manifestamente considera apanágio de países fracos. Apoio militar do Irão e da Coreia do Norte, os novos melhores amigos de Putin, também têm vindo a reforçar a posição russa. A questão central, onde se joga o futuro desta guerra, tem evidentemente a ver com a clarividência dos aliados ocidentais, e muito em particular do sistema político em Washington. O apoio ocidental é essencial para a Ucrânia, e se esse apoio for aquilo que pode ser, resultará numa clara derrota para a Rússia. Nestes últimos meses vimos demasiados jogos político-partidários em torno daquilo que é uma questão de enorme consequência estratégica. Uma vitória russa em 2024 ou 25 representaria um prego na caixão da ordem internacional e a abertura da porta para um período de desordem, antes do estabelecimento de uma nova ordem que dificilmente será benévola para os países europeus e para a Aliança Transatlântica. É por isso fundamental que a nossa orientação, em Portugal, na Europa e na Aliança Transatlântica, tem de ser de apoio infatigável na defesa da Ucrânia. As eleições dos Estados Unidos são, evidentemente, um fator crucial a este respeito. Está em causa a sobrevivência ou não da ordem internacional no qual os Estados Unidos têm tido um papel preponderante. Mas aplica-se a regra que a política externa nunca é um assunto central nas eleições americanas, ou, aliás, em outras eleições, apesar de, paradoxalmente, ter um impacto decisivo para toda a população. O conflito que reacendeu no Médio Oriente pode também ter um impacto desmedido em termos de estabilidade internacional, sobretudo devido ao momento em que acontece. Este conflito, que, como muito bem notou António Guterres, não começou no dia 7 de outubro, reacendeu nesse dia, a partir de brasas que estão presentes há 7 décadas e que deflagram periodicamente com maior ou menor intensidade. Não irei detalhar o óbvio quanto à nossa posição, que começa pela condenação sem hesitações da barbárie do ataque do Hamas, a afirmação de que Israel, como qualquer país, pode e deve defender a sua população e o seu território, e a defesa da tese que é agora obrigatório criarmos condições, finalmente, para a solução 2 Estados, solução que todos sabemos ser a única plausível. Depois, horrorizados face ao desrespeito pelo direito internacional humanitário no ataque israelita a Gaza, apelámos sistematicamente por um cessar-fogo. Infelizmente, passados quase 3 meses, a situação continua a agravar-se. Olhando para este conflito na perspectiva do seu impacto sobre a ordem internacional, há diversos aspectos a realçar. Primeiro, é preciso reconhecer que a existência deste problema ao longo destes anos todos, representa uma das maiores falhas da ordem internacional vigente, nas suas diversas encarnações desde 1945. A população palestiniana continua sem autodeterminação e sem um Estado próprio. Este fator é relevante porque, para além da sua importância intrínseca, constitui uma fonte de ressentimento profundo entre as populações árabes e também por boa parte dos continentes africano e asiático, provocando erosão na legitimidade moral da ordem internacional. Segundo, cotejando o conflito no Médio Oriente com a invasão russa da Ucrânia, é evidente que há amplo espaço para acusações de 2 pesos e 2 medidas. Os grandes princípios morais da ordem internacional, as votações nas Nações Unidas, o direito de um povo à sua soberania, tudo isso são fatores que requerem uma gestão muito cuidadosa para que não haja mais uma erosão do apoio internacional à causa da Ucrânia.
Terceiro, há manifestamente um papel que tem vindo a ser desempenhado pelo Irão, junto dos seus aliados no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iémen. Não temos razão para pensar que o Irão tenha estado envolvido diretamente no ataque terrorista do Hamas, mas naturalmente que aproveita a situação para promover os seus interesses regionais, que por sua vez representam mais um fator de erosão e erosão perigosa da ordem internacional. Quarto, nada na abordagem israelita sugere disponibilidade para a procura de paz. Há mesmo uma recusa em falar do dia seguinte. Pelo contrário, o ataque contra Gaza está provavelmente a enfraquecer militarmente o Hamas, mas está a reforçá-lo tremendamente do ponto de vista político. E quanto mais se alimentar o extremismo de um lado, mais confortáveis ficam os extremistas do outro lado, sendo que nenhum deles tem interesse em falar da paz. Para além disso, assiste-se na Cisjordânia a um vandalismo violento cotidiano, perpetrado por extremistas religiosos que consideram que a terra é deles por autoridade divina, com cumplicidade por parte de alguns membros do governo israelita. Ora, a abordagem israelita coloca uma tremenda dificuldade aos Estados Unidos, que têm estado internacionalmente isolados, aplicando o seu veto nas Nações Unidas contra resoluções que uma esmagadora maioria de países gostaria de ver aprovada. Isto tem um efeito muito desgastante para a própria ordem internacional vigente, um desgaste que se aprofundará ou não, que se aprofundará se não houver progressos no sentido de uma solução minimamente satisfatória para a população palestiniana. Conforme vêem, portanto, temos um panorama internacional carregado de nuvens negras. Contudo, o caderno de encargos para a política externa portuguesa é relativamente simples e temos condições para o executar. Nomeadamente, trabalharmos intensamente nos vários palcos para a criação de pontes e para o estabelecimento de entendimentos com países mais próximos e mais remotos. Trata-se de um caderno de encargos tradicional, mas neste ano reforçado, quer seja pela urgência internacional, quer seja pelas possibilidades da nossa política externa. Nós temos essencialmente 5 palcos onde a voz portuguesa pode ser relevante em 2024. O primeiro é a NATO. Nós somos um país pequeno, mas relevante na NATO. A nossa legitimidade precisa de crescer através do reforço da nossa capacidade militar, algo que está a acontecer através do maior investimento de sempre nas nossas Forças Armadas, com vista a chegarmos aos 2% do PIB despendidos em defesa até 2030. Mas mais importante do que isso, para a nossa relevância, para a modernização da postura da NATO, é a nossa liderança do trabalho sobre o relacionamento com o Sul, entendido de forma lata. Não é o eixo central do esforço militar da NATO, mas é um eixo essencial. E desde a preparação da Cimeira da NATO em Vilnius, que Portugal está na linha da frente, primeiro através da conceptualização do Sul, como um espaço que urge uma estruturação no relacionamento político-militar com a NATO, e depois através da nomeação da professora Ana Santos Pinto para liderar o respectivo grupo de reflexão. Na próxima Cimeira, em Washington, em julho, para celebrar os 75 anos da NATO, teremos os resultados desse trabalho incorporados nas conclusões da Cimeira. Claro que o resultado das eleições nos Estados Unidos, em novembro, terá um impacto decisivo sobre o futuro da NATO. Mas como não votamos, o melhor que temos a fazer é contribuir para que a NATO seja uma instituição plenamente adaptada às necessidades da Aliança hoje. Segundo, temos a União Europeia. O processo de alargamento é um processo vital, tal como é o processo de aprimoramento da nossa forma de trabalhar em matéria de política externa. Em ambos os casos, teremos de contribuir para conciliar os nossos instrumentos, as nossas regras, as nossas instituições, com os imperativos estratégicos que se colocam. Existem, sem dúvidas, fortes tensões entre uma e outra, entre a nossa forma de trabalhar e o mundo à nossa volta. E somos um país que pode contribuir para encontrar soluções. Aquilo que temos visto é que as nossas regras europeias são demasiado pesadas para o desenvolvimento de posições consensuais. E pior do que isso, abrem-se à possibilidade de abusos por parte de um pequeno número de países que se habituaram a paralisar os consensos europeus para obterem ganhos individuais, por vezes em matérias não relacionadas sequer com o assunto em discussão.
Os casos de má-fé têm vindo a aumentar e têm a natureza de um vício ou de um vírus. Um vício porque quem recorre a este tipo de estratégia vai normalizando o comportamento, com indiferença em relação às nossas posições coletivas. Ou um vírus porque a tendência deste tipo de comportamento é para se alastrar, já que outros países sofrem a tentação de considerar que poderão também beneficiar individualmente se repetirem este comportamento. Este ano teremos impreterivelmente de encontrar caminhos novos para que a União Europeia possa ser estrategicamente relevante. Trata-se de um imperativo para Portugal e para os 27. Terceiro, temos a CPLP, que é um palco que não nos oferece dificuldades de maior, mas que pode ser mais enquanto ponto de encontro de países de 4 continentes e 5 sub-regiões num mundo em crise. O relacionamento de fraternidade e de partilha que encontramos nesse espaço pode e deve ser potenciado, sobretudo no espaço das Nações Unidas. Também o contexto ibero-americano deve ser acalentado na nossa política externa pelas mesmas razões. Quarto, nós temos um palco que é inteiramente novo e de alta relevância internacional, que é o G20. O convite da presidência brasileira para sermos entre o pequeno número de países não G20 que cada ano se associam aos trabalhos dessa instituição vai levar-nos a um ano de grande intensidade. Estamos a falar de cerca de 150 reuniões de trabalho, 20 ministeriais, 25 grupos de trabalho e uma cimeira de chefes de Estado e de Governo no final do ano. A relação fraterna que temos com o Brasil foi naturalmente importante para a nossa presença neste palco central para a gestão geopolítica e geoeconómica mundial. Mas ninguém deve imaginar que foi só por simpatia que recebemos o convite. O convite foi-nos estendido porque somos comprovadamente um país que sabe estabelecer laços de forma multivetorial e isso é uma qualidade cada vez mais necessária nos tempos que correm. Por fim, a nossa candidatura a um lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança intensificar-se-á em 2024. E isso constitui em si mesmo um palco da maior relevância. O trabalho efetuado nas candidaturas anteriores e até a experiência já adquirida em 2022 e 2023 demonstram que, ao estabelecer uma linha de diálogo com praticamente todos os países do mundo, em torno de um objetivo específico, que é servir no Conselho de Segurança, nós ganhamos uma capacidade de interlocução internacional cuja relevância vai muito para além do propósito imediato. Estes 2 anos e meio até as eleições, em junho de 2026, representam um importante investimento da nossa política externa, não apenas para a angariação de votos, mas sobretudo para a compreensão plena deste mundo fragmentado e à beira da desordem global. Eu quero concluir dizendo que Portugal é cada vez mais um país relevante neste contexto de desagregação internacional. E os diversos palcos onde podemos mostrar esta relevância reforçam a nossa capacidade de projetar e de defender os nossos interesses e valores, contribuindo para que a ordem internacional não seja substituída por desordem, encontrando formas de mitigar o alastramento dos elementos de desordem que já se encontram muito visíveis no nosso horizonte. E é para esse trabalho que estão convocados. Muito obrigado. Uma apresentação do Alto Comissário para os Negócios Estrangeiros antes de ele usar a palavra. Sr. Ministro, faz favor. Muito bom dia novamente. Caro Pepe, Sr. Alto Representante e Vice-Presidente da Comissão Europeia, é um enorme orgulho, um grande prazer contar consigo agora para um keynote speech, que é uma expressão portuguesa que utilizamos para designar o lugar de honra nesta conferência diplomática. Para nós, efetivamente, seria um pouco redundante explicar quem é José Borrell, alto representante e vice-presidente da Comissão, antigo presidente do Parlamento Europeu, antigo ministro dos Assuntos Exteriores
de Espanha, Ministro das Obras Públicas de Espanha, Reitor de Florença, tantas outras coisas. Sobretudo um amigo pessoal, um amigo de Portugal e uma pessoa que ao longo destes últimos 4 anos tem colocado a Europa no mapa do mundo, num mundo em rápida mutação, num mundo com grandes dificuldades, mas quero sublinhar a forma como tenho tido a oportunidade ao longo destes quase 2 anos em que sou Ministro dos Negócios Estrangeiros e nos 3 anos antes disso, enquanto Ministro da Defesa, de ver como, com circunstâncias por vezes muito condicionantes, estou a falar das nossas regras europeias, com circunstâncias muito condicionantes, José Borrell tem conseguido marcar a posição da Europa no mundo. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar hoje conosco e é com enorme prazer que o vamos escutar agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Joao. Muchas gracias por tu muy amable invitación, que me ha dado la oportunidad de volver a Lisboa. Si te parece, puedo hablar en castellano, porque sería un poco artificial que un español se dirigiese en inglés a sus vecinos portugueses, y como estoy seguro que todos ustedes me van a entender perfectamente, voy a utilizar no mi lengua materna, porque como ustedes saben yo soy catalán y mi lengua materna fue el catalán, pero sí la lengua en la que he desarrollado prácticamente toda mi vida profesional. Gracias, Joao, por tu invitación y gracias a todos ustedes por su amable atención. Cuando accedí a la responsabilidad del puesto de alto representante para la política exterior y la seguridad, ya me advirtieron de que era una misión imposible. Pero no me dijeron que, además de ser imposible, tendríamos que hacer frente a una pandemia y a 2 guerras, y a un incremento de la tensión con respecto a nuestros vecinos africanos, y también al aumento de la relación conflictual con China. No les puedo hablar de todo, pero creo que todo el mundo entenderá que me concentre en 3 cosas, lo cual no quiere decir que otras no sean también igualmente importantes, pero 3 cosas: las 2 guerras a las que Europa está haciendo frente, y a ese aumento de la relación conflictual con respecto a China. No le voy a llamar guerra económica, porque no lo es, pero sí un aumento de la dimensión conflictiva de la interdependencia que Europa tiene con China. En diciembre hemos tenido la cumbre en Pekín y está claro que estamos en una situación que refleja claramente el ascenso de esta gran potencia que pide su lugar en el mundo y que pone de relieve también nuestras debilidades desde el punto de vista económico y tecnológico. Pero sin duda lo que más llama en este momento la atención son las 2 guerras. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la guerra que se está desarrollando en Gaza con su cortejo de víctimas civiles que golpea nuestras conciencias y que corre el riesgo de extenderse a todo Oriente Próximo, como vemos con lo que está ocurriendo en el Líbano o en el Mar Rojo. Los fundamentos de estas 2 guerras son ciertamente diferentes, pero los 2 conflictos ponen en evidencia problemas territoriales. Y nos habían dicho que eso ya había pasado, que vivíamos en un mundo posmoderno donde la geografía no tenía importancia y donde ya todo se había globalizado hasta el punto de que poco importaban las personas, eran los mercados globales los que imponían sus leyes. Pero no, tenemos 2 conflictos por el territorio.
en Ucrania es el conflicto que opone a un Estado soberano a una potencia imperial. Una potencia imperial que es incapaz de salir de su dimensión, de esa dimensión imperialista y por lo tanto colonialista, porque Rusia nunca ha conseguido definirse como un Estado-nación, sino como una potencia imperial. Lo fue con los zares, lo fue con los soviets y ahora trata de serlo de nuevo con Putin. Y entre ser una gran federación de territorios y ser una potencia imperial dominante e invasora, siempre ha prevalecido esta segunda dimensión. Repito, con los zares, con los soviets y ahora con Putin. Y en tanto que Rusia no haya resuelto esta dimensión política, su vieja añoranza imperial, no será posible tener con ella unas relaciones de buena vecindad. Lo intentaron los alemanes al intercambiar financiación por gas y crearon una dependencia que cuando la guerra estalló demostró cuán grave era. 40% de nuestro gas, quiero decir europeo, proveniente de Rusia, una dependencia de la que nos hemos librado rápidamente, pero que seguimos enfrentándonos a un régimen autoritario, nacionalista y desgraciadamente violento. Y en tanto que esto no lo resuelvan los propios rusos, será difícil que podamos considerar a nuestro gran vecino del este como un país con el cual mantener las relaciones positivas que nos gustaría poder hacer. Además, es un país que tiene una renta petrolera. Económicamente es un enano. Su Producto Interior Bruto es más o menos equivalente al de España, pero tiene una gran renta petrolera y además tiene la bomba atómica. Y sabemos que las rentas petroleras no son precisamente buenos compañeros de la democracia, que renta petrolera y reparto del poder no suelen ir juntos. Y esta es la realidad de la situación a la que nos enfrentamos en la frontera este de Europa, donde estos días, ustedes lo habrán visto, una lluvia de misiles se abate sobre Ucrania, demostrando claramente que Putin no tiene ninguna intención de acabar con esta guerra hasta que no haya conseguido lo que él llama sus objetivos militares, que eran ni más ni menos que poner en Kiev un régimen títere como el que hay en Bielorrusia. Y para ello pensaba una campaña corta, programada para una semana, que le hubiera permitido tomar posesión de lo que todavía considera es parte de la Gran Rusia. No le ha salido bien, ha cometido todos los errores imaginables, subestimó la capacidad de su ejército, infravaloró la capacidad de resistencia de los ucranianos, infravaloró nuestra voluntad de ayudarles, infravaloró la fortaleza de la Alianza Atlántica. Y en vez de una campaña de una semana, son ya pronto 2 años de una guerra mortífera que le ha causado decenas de miles de muertos de uno y del otro lado y puesto en evidencia la incapacidad de su ejército para conseguir lo que le hubiera parecido una presa fácil. El conflicto entre Israel y Palestina es de otra naturaleza, aunque también tiene que ver con un problema territorial, todavía quizá más que el conflicto en Ucrania. Es un conflicto que opone a 2 pueblos que tienen derechos legítimos sobre la misma tierra. Como ha dicho el presidente Obama en un ensayo inspirador, son 2 pueblos que se enfrentan desde años, desde por lo menos 100 años, por una tierra que consideran ambas suya, por razones evidentes, puesto que los palestinos estaban allí, y por razones históricas, porque esto es el hogar nacional del pueblo judío que los europeos, los occidentales, quisimos construir después de la Segunda Guerra Mundial para acoger a las víctimas del Holocausto y evitar que eso volviera a ocurrir. Si 2 pueblos se enfrentan por la misma tierra, la única solución posible es que la compartan o que uno de ellos desaparezca, que uno de ellos se vea obligado al exilio o a la muerte. Pero si rechazamos esta solución, entonces la única es que la tierra se comparta a través de los 2 estados, solución que hemos venido defendiendo desde Oslo hace 30 años, pero sin que hayamos hecho gran cosa para hacerla una realidad.
y el entusiasmo de Oslo desapareció pronto con el asesinato de Rabin, uno de los firmantes, y también porque, por un lado, los radicales de Hamás y, por otro lado, la extrema derecha israelí, que no querían ni el uno ni el otro dos estados, solo querían el suyo propio, acabaron con esta posibilidad, mientras que la colonización del West Bank, de Cisjordania, ha continuado a una gran velocidad. Hoy hay en Cisjordania 4 veces más colonos judíos que los que había cuando se firmaron los acuerdos de Oslo hace 30 años. 4 veces más. Y cada día hay un trozo de Cisjordania que es ocupado ilegalmente, de acuerdo con el derecho internacional, y por lo tanto haciendo más difícil la solución de los dos estados. Y la tragedia que empezó el día 7 de octubre no hace sino poner en evidencia la debilidad intrínseca de un statu quo que creíamos o queríamos creer que había, si no resuelto, por lo menos congelado el problema. Días antes del 7 de octubre, Jake Sullivan, nuestro amigo y secretario o consejero de Seguridad Nacional, decía: el Oriente Medio nunca ha estado tan pacífico ni tan estable. Pocos días después de que estallara la tragedia del 7 de octubre, lo cual quiere decir que vivíamos en una ilusión y que los acuerdos de Abraham, paz entre los estados árabes e Israel, eran positivos porque era paz entre estados, pero que ponían de lado y olvidaban la existencia del pueblo palestino y la necesidad de que esa paz también fuera una paz entre israelitas y palestinos. Creo que lo que hemos aprendido de esos 30 años y lo que estamos aprendiendo ahora con la tragedia que se vive en Gaza es que la solución tiene que ser impuesta desde el exterior, desde una comunidad internacional que incluya a Estados Unidos, europeos o árabes, porque las dos partes nunca serán capaces de llegar a un acuerdo. La paz solamente se podrá alcanzar de forma duradera si la comunidad internacional no se involucra dramáticamente en conseguirlo e impone una solución. La segunda lección es un problema de calendario. En Oslo se partió de acuerdos relativamente fáciles sobre cuestiones menores, sin un acuerdo formal sobre la perspectiva de los dos estados. En Oslo no se mencionan los dos estados, intentando que poco a poco se alcanzara esa solución como objetivo final. Ahora al revés, hemos de partir de un objetivo claramente asumido y formalizado para determinar cómo se llega a él, pero sabiendo que ese es el objetivo y que ese es el objeto del acuerdo. Y los estados árabes ya nos han advertido que está fuera de cuestión de que vuelvan a financiar la reconstrucción de Gaza, y ya sería la 4ª vez que lo hacen, si no hay un programa explícito y concreto, una garantía para que la solución de los dos estados sea convertido en un objetivo que comprometa a la comunidad internacional. Hay pues que empezar por el final y ver cómo se llega a ese objetivo. Sí, sabemos que hay luz al otro lado del túnel, pero no sabemos dónde está el túnel. Y tenemos que identificar dónde está el túnel para poder ver la luz y alcanzarla. También sabemos que Hamás no quiere la solución de los dos estados, lo que quiere es destruir el Estado de Israel. Es un dato del problema. Y también sabemos que el actual gobierno israelí rechaza frontalmente la solución de los dos estados. Netanyahu lleva 15 años intentando evitarla y acaba de volver a decir que él es la mejor garantía de que eso no ocurrirá jamás. Pero hay en Israel otras fuerzas sociales. El ex primer ministro Olmert decía hace poco que realmente la seguridad no podrá venir nunca de la capacidad militar sola, tendrá que venir también de la estabilización política del pueblo palestino. Y hay gente en la sociedad israelí que han entendido que las cúpulas de acero y el gasto militar y el apoyo incondicional de los socios y aliados occidentales no le basta para garantizar la paz y la seguridad, y que tiene que hacer frente a violentas erupciones como la del 7 pasado, el 7 de marzo pasado. Perdón, el 7 de octubre pasado.
Desde entonces Israel ha ejercido su derecho a la defensa. Nosotros hemos estado insistiendo en que ese derecho a la defensa tiene que hacerse de acuerdo con el derecho internacional y respetando los derechos humanitarios. Cuando tenemos que pedirlo tantas veces, seguramente es porque tal cosa no ocurre. Y seguramente tenemos hoy que lamentar, varios ministros europeos lo han hecho, el excesivo número de víctimas civiles en Gaza. La respuesta militar israelí ha repasado los límites de lo que se puede entender por el derecho a la defensa. Más de 20.000 muertos, 60% de los cuales son mujeres o niños. Una ciudad más destruida de lo que lo estaban Berlín o Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial. 2 millones de personas sin hogar, vagando en medio de ruinas y dependiendo estrictamente de una ayuda que llega con cuentagotas. Mucho me temo que esta no es la forma en la que Israel puede asegurar su paz y seguridad en el futuro. Se están sembrando las raíces del odio y si esa tragedia no se acaba pronto, mucho me temo que todo el Oriente Medio se va a ver envuelto en llamas. Frente a eso, nosotros nos tenemos que preguntar, y es mi intención esta mañana aquí, 3 cuestiones fundamentales. Nosotros europeos, nosotros como política exterior de la Unión Europea. Primero es, ¿cuál es nuestra capacidad de actuar colectivamente? Segundo es, ¿cuál es nuestra capacidad a influenciar a los actores de estos problemas? El tercero es, ¿cómo podemos construir una narrativa que legitime nuestra visión del mundo y nos permita defender soluciones políticas de una forma coherente, evitando la acusación de los dobles estándares? Como ven, no son cuestiones minuciosas de detalle de lo que pasó aquí o allá, sino más bien transversales y conceptuales. ¿Cuál es nuestra capacidad de actuar colectivamente? Europa no es un Estado, no es ni siquiera una federación de Estados. La política exterior y de seguridad se determina de manera individual por cada Estado miembro. Cada Estado es soberano para decidir la suya. Y a mí me corresponde intentar, con la ayuda de los ministros como Joao, buscar el común denominador de posiciones muchas veces diferentes, cuando no contradictorias. La unanimidad hace que cada uno tome la posición que más le conviene. Y convencer a unos y a otros para que se aproximen a una solución común no siempre es fácil, en algunos casos es imposible. Y para conseguir ese consenso hay que mercadear, hay que ofrecer compensaciones. Bueno, sí, a cambio de tal otra cosa. ¿Y cuántas veces, Joao, nos enfrentamos a una cuestión en la que para llegar a un acuerdo alguien nos pide concesiones sobre otra cuestión que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo? Y a veces estos mercadeos son caros conceptualmente, incluso a veces económicamente, y en todo caso nos toman demasiado tiempo para reaccionar y para ser un verdadero actor geopolítico. En el caso de Ucrania, afortunadamente nuestra respuesta fue rápida, consensuada y rápida. En pocos días, desde que las bombas empezaron a caer en Kiev, tomamos una respuesta unánime, de lo contrario no se hubiera podido tomar, para movilizar nuestros recursos financieros y por primera vez para financiar la ayuda militar a un país en guerra. Hemos adoptado paquetes de sanciones contra Rusia, el último, el 12, hace pocos días. Podemos discutir cuán eficaces son, desde luego no lo resuelven todo, pero sin duda han debilitado la economía rusa, han aumentado la inflación, han debilitado el rublo, han hecho que haya otros caminos comerciales. China y Asia Central se han convertido en los grandes suministradores de los productos que nosotros no queremos vender a Rusia. Nuestras sanciones no son extraterritoriales como las americanas. Podemos decir a nuestras empresas lo que pueden hacer, pero no podemos decir a terceros países, como hace Estados Unidos,
porque nos queremos abstener de algo que entendemos es contrario al derecho internacional. La ayuda militar, primero a través de la European Peace Facility y después a través de las ayudas bilaterales de los Estados miembros, alcanza una cifra nada despreciable de 28.000 millones de euros, menor que la de Estados Unidos, pero que si lo sumamos todo, la militar, la económica, la financiera, la humanitaria, la ayuda europea a Ucrania es mayor que la que ha prestado Estados Unidos. Hemos reducido nuestra dependencia energética con respecto a Rusia a costa de crear otras dependencias y de provocar aumentos en los precios del gas en un momento en el que otros países se veían privados de él porque nosotros éramos capaces de pagar más por el suministro de terceros. En todo caso, hemos basado nuestra política con respecto a Rusia ya libre de esta dependencia energética, y lo que nos tenemos que preguntar ahora es si esta unanimidad y esta voluntad de ayudar a Ucrania va a durar. ¿Es sostenible? Probablemente, pero no seguro. Y cuanto más dure la guerra, más será difícil que ese consenso se mantenga, sobre todo si se produce una defección de Estados Unidos, dependiendo de quién sea su próximo presidente. Y seguramente Putin está esperando el resultado del voto de noviembre de este año y antes de esa fecha no va a ceder en su presión militar sobre Ucrania. Pero yo quisiera decir hoy aquí lo que digo en todas partes, que es que Europa no puede flaquear en su apoyo a Ucrania. Ucrania recibió el año pasado 2,3 millones de proyectiles de artillería y de los cuales nosotros suministramos 0,3. 300.000. El resto llegó de Estados Unidos y de otros países. No es suficiente. La amenaza rusa a Ucrania va a continuar y la perspectiva de una guerra de alta intensidad en la frontera este de Europa tiene que formar parte de nuestro horizonte estratégico. Y bien que lo lamento, porque me gustaría más hablar en términos de una paz posible, en vez de tener que decir a los europeos que tienen que estar dispuestos a seguir apoyando a Ucrania militarmente. Me gustaría poder ver una perspectiva de paz a través de una negociación y un acuerdo, pero honestamente no lo veo. Hasta que no haya un resultado de las elecciones americanas y hasta que el pulso militar en el frente no se haya resuelto de una manera u otra, las perspectivas se concentran en la dimensión militar del problema más que en la búsqueda de una paz negociada. E insisto, bien que lo lamento, porque sé que esta guerra mortífera le está costando a los dos pueblos, al ruso y al ucraniano, miles de víctimas y a Ucrania la perspectiva de tener que seguir combatiendo para evitar ser despiezada o sometida a la situación de un Estado satélite. Y no creo que Putin se pueda contentar con arrancar un trozo de Ucrania, mientras que el resto pasa a formar parte de la Unión Europea y se integra definitivamente en el mundo occidental. En el conflicto entre Israel y Palestina las cosas son muy diferentes. Hemos estado unidos en Ucrania y hemos estado y estamos divididos en el conflicto entre Israel y Palestina. Las divisiones en el seno de los europeos son reales y se deben a las cuestiones históricas relacionadas con el Holocausto, con el sentimiento por parte de algunos países europeos de que la seguridad de Israel forma parte de su ADN, y por eso no hemos sido capaces dentro del Consejo Europeo de llegar a una posición unánime para defender un alto el fuego. Al contrario, nos hemos limitado a llegar a un acuerdo de mínimos, diciendo que apoyamos pausas, en plural, humanitarias y en aumento de la ayuda a las víctimas de la guerra. Pero luego, cuando vamos a las Naciones Unidas y en la Asamblea General votamos, ese consenso de mínimos se rompe y algunos países votan a favor del alto el fuego, otros votan en contra y otros se abstienen. El número de países que ha votado a favor del alto el fuego ha ido aumentando. Pasamos de 8 a 17 y de los que están en contra ha ido disminuyendo, de 4 a 2, pero hay poderosas y significativas abstenciones y en todo caso no hay una solución, una posición unánime. Y eso nos debilita.
Nos debilita porque no podemos presentar una posición común en Naciones Unidas, y nos debilita porque, y volveré a eso después, la acusación de que no valoramos igualmente a las víctimas de un conflicto y de otro es algo que está tomando cada vez más cuerpo en el mundo entero, no solamente en el mundo árabe y musulmán, también en África y en América Latina. Pero déjenme, antes que hable de la capacidad, segundo tema, que tenemos de influir a los actores en juego. En el caso de Ucrania, claramente, el Consejo Europeo me encargó que estudiase cuáles serían nuestros compromisos para garantizar la seguridad de Ucrania, aparte de su, por el momento, lejana entrada en la OTAN. Y la mejor garantía de seguridad a Ucrania que podemos ofrecerle es que sea miembro de la Unión Europea. Y la abertura de las negociaciones de adhesión del último Consejo Europeo, aunque tuvieron que ser tomado el acuerdo a base de invitar a un Estado miembro que se ausentara a tomar café mientras los demás votaban, el caso es que se adoptó la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión. Lo contrario hubiera sido una tremenda ducha fría para los ucranianos y una gran razón para el desánimo para gente que está enfrentándose a la guerra como ellos están haciendo. Afortunadamente pudimos tirar adelante y esta elección estratégica creo que confirma la increíble atractividad que tiene Europa hoy para su entorno. Europa es como un gigantesco imán que atrae a los estados, tenemos 10 estados candidatos esperando, y atrae a la gente con las miles o centenares de miles de personas que quieren venir a Europa arriesgando su vida desde el África que explota demográficamente, por no hablar de zonas más alejadas de nuestro continente. La ampliación de Europa es una realidad inmediata que nos obliga a pensar cómo funciona Europa. Joao, ¿te puedes imaginar que en vez de 27 fuéramos 37 alrededor de la mesa y tuviéramos todavía que decidir por unanimidad? Francamente, no creo que eso sea una gobernanza factible. Tenemos que pedirles que se preparen a entrar y a nosotros nos tenemos que pedir que nos preparemos a funcionar de una manera distinta porque el número cuenta y no es igual decidir a 6 que decidir a 12 o a 27 o a 37. Pero el choque del futuro pasa por la ampliación de la Unión para estabilizar los Balcanes y para dar seguridad a los países fronterizos con Rusia. ¿Esta influencia basta para parar la guerra? No, desgraciadamente no. ¿Y qué pasaría si los Estados Unidos hicieran defección? ¿Qué pasaría si un gobierno en Estados Unidos, un presidente dijera que esa no es su guerra y que más vale ser buenos amigos del Kremlin que no continuar ayudando a los ucranianos? Quisiera no tener que plantearme esta eventualidad y conservarla como una hipótesis que ojalá no llegue a ser nunca realidad. Pero quiero insistir en que nuestra capacidad de influir sobre la guerra es muy grande, sobre el desarrollo de la guerra es muy grande, que teníamos que haber hecho más y más a prisa, que hemos hecho mucho, pero seguramente si hubiésemos hecho lo mismo más pronto, la guerra hubiera podido ser de manera diferente. Cuando dijimos que había que suministrar carros de combate, estuvimos vacilando durante semanas diciendo no, eso sería una escalada. Y al final dimos carros de combate. Cuando dijimos que teníamos que dar misiles antiaéreos Patriot, dijimos no, eso no, sería una escalada muy grande en la guerra. Al final dimos los misiles Patriot. Cuando dijimos que teníamos que dar aviones de combate para dar a Ucrania la capacidad de fuerza aérea que no tiene, dijimos no, eso sería una escalada muy grave en la guerra. Y al final vamos a dar los F-16. Si no hubiésemos vacilado tanto, si hubiésemos dado la fuerza y la capacidad necesaria a Ucrania para defenderse antes de lo que lo hemos hecho, quizá la guerra hubiera seguido otro curso. Con eso no quiero minusvalorar lo que hemos hecho. Al contrario, lo quiero poner en valor, porque créanme que 27 Estados miembros poniéndose de acuerdo para utilizar los recursos comunitarios en una situación tan tremenda como es la de una guerra en su frontera,
No es poca cosa para los estándares europeos, pero debemos prepararnos para continuar haciéndolo sabiendo que sin nosotros Ucrania no se puede defender. Y que si Ucrania no se puede defender y Rusia consigue su objetivo, Europa estará en peligro. Lo estaba antes, lo estaría mucho más después. Lo que digo para Ucrania vale también para el Oriente Medio. Y allí quizá nuestra influencia es menor, pero tampoco somos un actor insignificante. Tenemos palancas, somos el primer socio comercial de Israel. Tenemos con Israel el acuerdo de partenariado más completo que con ningún otro país en el mundo. Por cierto, el acuerdo de asociación, el Consejo de Asociación, no se reunía desde hace, creo que 10 años, como respuesta a la expansión de los colonos en Cisjordania, y yo lo he reiniciado con el anterior gobierno, intentando buscar una forma de cooperación y no de aislamiento. Desgraciadamente, después ha venido la guerra y eso ha vuelto a interrumpir ese proceso. Somos los primeros donantes de ayuda a Palestina, a la autoridad palestina, con incidentes de recorrido, pero somos los primeros donantes. Sin nosotros, la autoridad palestina moriría asfixiada económicamente. Pero estas palancas no las usamos, no nos atrevemos o no las queremos usar. Y estamos en esa posición que he descrito antes de no ser capaces de apoyar una posición como la que ha hecho la mayoría en las Naciones Unidas, y nos refugiamos en decir que estamos a favor de la solución de los dos estados y pedir a Israel que respete las reglas de la guerra, cuando es evidente que la solución de los dos estados es un mantra que hemos repetido litúrgicamente durante años sin haber hecho gran cosa para hacerlo realidad. Y todos vemos que la destrucción en Gaza difícilmente se puede considerar que sea algo compatible con el derecho internacional humanitario. La tercera cuestión a la que he hecho referencia antes, y quizás sea la más de futuro, es cómo construir una narrativa creíble que nos permita defender nuestra posición política en el mundo. Y es aquí donde los dos conflictos, el de Gaza y el de Ucrania, se juntan e interaccionan entre sí. En Ucrania nos hemos parapetado detrás de la llamada al respeto a la soberanía y a la integridad territorial de un país que está en los fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas. Y lo hemos puesto en evidencia en la Asamblea General, donde hemos conseguido el apoyo muy importante, 154 estados a favor de Ucrania y condenando la invasión. Pero lo que yo he podido percibir, y seguro que tú también, Joao, en nuestros recorridos por el mundo, es que el resto del mundo no comparte la indignación moral que la guerra en Ucrania nos produce a los europeos. Para muchos países esta guerra no está en el centro de sus prioridades. Sí, está muy mal invadir al vecino, claro, esas cosas no se hacen. Sí, desde luego, esto es un atentado contra la Carta de las Naciones Unidas, pero hay un pero. Y el pero se acaba en que no se adoptan sanciones contra Rusia y tampoco se toman en algunos países muchas molestias para evitar que estas sanciones se circunvalen. No hay el sentimiento de rechazo moral, es una guerra más entre europeos y lo que nos piden es acábenla cuanto antes porque no podemos soportar las consecuencias de la misma. Cómo se acabe es una cuestión menor, acábenla. Y cuando les decimos que sí, hay una manera muy fácil de acabarla, que es dejar de ayudar a Ucrania y que Ucrania se rinda, no digo que estén a favor, pero tampoco les produce un gran sentimiento de inquietud. No, la posición clara y firme de Europa frente a la guerra en Ucrania no es compartida por muchos países del mundo que inmediatamente nos acusan de tener principios de geometría variable, o eso que llaman double standards. Y es evidente que aquí se juntan las narrativas sobre lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Palestina.
y nuestra falta de unidad ha debilitado también nuestro compromiso con el respeto a la legalidad internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Porque, en efecto, ¿cómo explicar que cuando 144 estados apoyan a Ucrania en la Asamblea General, están del lado bueno de la historia, junto con nosotros, y cuando 153 en la misma Asamblea General llaman a un alto el fuego humanitario en Gaza, entonces nosotros los europeos no compartimos el valor de este voto? ¿Cómo explicar que en un caso están del buen lado de la historia y en otro caso no, o no estamos nosotros en su lado? Y creo que sin cerrar los ojos, sin taparse la nariz, es difícil no afrontar esta contradicción. Y lo he hablado mucho con mis amigos ucranianos y ciertamente eso les preocupa porque saben que eso les quita apoyo en el resto del mundo. Para resumir, son dos conflictos radicalmente diferentes en su origen, pero su telescopaje en el tiempo plantea a Europa dilemas políticos y morales considerables a los que tenemos que afrontar, mirando menos por el retrovisor a lo que pasó hace años e intentando ver de qué manera esto nos coloca en el mundo y cómo se nos percibe en el mundo por las grandes potencias emergentes, que representan hoy gigantes con los que tenemos que tener una relación, nos guste o no, procurando que sea lo menos conflictual posible. Y eso me lleva a unas últimas pinceladas sobre China. Recientemente hemos tenido el summit en China, entre la Unión Europea y China. La gran cuestión es el desequilibrio comercial, un desequilibrio comercial que alcanza ya los 400.000 millones de dólares anuales y que se ha multiplicado por 2 en los últimos 2 años. Ha venido creciendo lentamente en los últimos 15, pero en los últimos 2 se ha duplicado. Y eso naturalmente plantea un problema. Y eso hace que nuestras relaciones tremendamente interdependientes, piensen que cada día 3.000 millones de euros circulan entre Asia, entre China y Europa, 2/3 en una dirección y 1/3 en la otra. Esta enorme interdependencia se ha vuelto conflictual en lo económico y también en lo político. Y cuando describimos nuestra relación con China con esas 3 palabras que son ya mitos de la diplomacia, somos socios, somos competidores y somos rivales, estamos describiendo la complejidad de esta relación. Sí, somos socios, ¿cómo no lo vamos a ser? Es imposible resolver los problemas del mundo sin un compromiso muy grande por parte de China. China quema más carbón que el resto del mundo juntos. China construye más centrales de carbón nuevas que el resto del mundo juntos. China es campeón de la industria de las energías renovables y al mismo tiempo es la gran potencia carbonífera, las 2 cosas a la vez. China es el gran banquero del mundo en desarrollo. Antes éramos nosotros, ahora el gran acreedor de los países en desarrollo es China, que no es miembro del Club de París. ¿Cómo pretender resolver los problemas de la salud, del equilibrio financiero o de la lucha contra el cambio climático sin la participación comprometida e intensa de China? No hay solución a ninguno de esos problemas si China no es parte de ella. Por lo tanto, claro que tenemos que ser socios con China. ¿Somos competidores? Vaya que sí lo somos. China puede producir hoy 50 millones de coches al año. Un país que hace 50 años era un país pobre, hoy tiene la capacidad de producir 50 millones de coches al año. Es el primer exportador de coches del mundo, más que Japón, y más que Alemania, y más que Estados Unidos. Está en la punta del desarrollo tecnológico en sectores críticos en los cuales nosotros, los europeos, hemos perdido pie. Tenemos con respecto a China una dependencia tecnológica en lo digital tan importante o más que la que teníamos con respecto a Rusia en materia de hidrocarburos. El 90% de los paneles solares, el 80% de las tierras raras imprescindibles para la revolución digital vienen de China. Esa dependencia en sí mismo
no tiene por qué ser un problema, salvo cuando lo es. Salvo cuando llega la pandemia y descubrimos que en Europa no producimos un solo gramo de paracetamol, ni un gramo de paracetamol, que no es precisamente un producto estratégico, porque todo se produce allí donde es más barato producirlo, en la India. E igual con los paneles solares. Los compramos a los chinos no porque los paneles solares chinos tengan alguna milagrosa propiedad, sino porque son más baratos. Y cuando el mercado entra en tensión, porque todo el mundo pide lo mismo en el mismo tiempo, paracetamol frente a la vacuna, entonces el mercado no puede resolver las necesidades de todo el mundo a la vez. Y entonces las dependencias se convierten en talones de Aquiles, en fragilidades. Y por eso hacemos bien en intentar disminuir los riesgos. Pero hemos de decirles a nuestros amigos chinos, como se lo hemos dicho en la última reunión, que el de-risking no es una cruzada ante China, no es una bandera de combate contra China, es puro sentido común, es diversificar las fuentes de suministro, diversificar el funcionamiento de la economía, como ellos mismos están intentando hacer. Nosotros hemos inventado la palabra, el de-risking, pero ellos han inventado la acción, porque bien antes de que nosotros la inventáramos y la enunciáramos, ellos estaban ya de-risking de sus economías, invirtiendo masivamente en el sudeste asiático. Y por cierto, ya no hay nuevos entrantes europeos en China. Los que estaban se quedan, porque el coste de salida es muy alto. Pero ese multiplicar por 2 del déficit comercial con China se debe únicamente a una diferencia de competitividad de nuestras empresas. No, se debe a las barreras de entradas que hay en el mercado chino y a las dificultades que hay para desarrollar allí negocios y actividades como que ellos no encuentran cuando invierten en Europa. Y tenemos ante nosotros el resto de protegernos sin ser proteccionistas. El ADN de Europa es el mercado libre, es el mercado único dentro y el mercado abierto fuera. No, no es una llamada al proteccionismo del siglo XIX, pero sí a la protección. Europa tiene que abrirse, pero no puede ofrecerse. Tenemos que conseguir garantías y contrapartidas. Y eso va a exigir un despliegue diplomático muy intenso, que no derive en una guerra tarifaria, económica o comercial como la que Trump inició, pero que establezca una nueva relación basada en mejor compromisos mutuos, quiero llamarles, o garantías mutuas o reciprocidades. Y eso es algo que a algunos países les afecta profundamente en Europa, como es el caso de Alemania, menos a otros, pero a todos en su conjunto nos afecta la relación política que tenemos que construir con ese gigante. Creo que en estos momentos de la historia europea, y con esto acabo, hay 3 referencias históricas que es bueno citar. Primero, Hamilton. Hamilton, 1790, cuando construye los Estados Unidos de América, mutualizando la deuda de todos los estados que habían luchado contra la Gran Bretaña, contra el Reino Unido. Convierte la deuda de cada uno de ellos en una deuda común, y ese es el fundamento básico de los Estados Unidos como una república federal. Cuando llegó la pandemia y lanzamos la deuda conjunta, alguien dijo, Europa vive un momento hamiltoniano. Estamos haciendo como Hamilton. No. Hamilton comunitarizó el stock de deuda preexistente en cada estado. Dijo, unos han gastado más que otros en la lucha por la independencia, unos han puesto más muertos y otros han puesto más dinero. No podemos devolver la vida a los muertos, pero podemos compartir las deudas generadas por la guerra. Nosotros no hemos compartido las deudas del pasado, simplemente hemos lanzado una deuda común para hacer frente a un accidente de la historia. Es un gran avance, no es Hamilton estado puro, pero fue la ruptura de un tabú, el tabú de que no se podía acudir conjuntamente a los mercados financieros porque la deuda era de cada estado única y exclusivamente. Ahora con la guerra en Ucrania estamos viviendo otro momento, el momento de Demóstenes, de ese ateniense que advirtió de la existencia de una potencia imperial que amenazaba la libertad de las ciudades griegas. Y nuestra reacción
frente a Rusia debe ser un poco la misma, la llamada de atención para hacer frente a una amenaza existencial. Y la tercera es la emergencia de China, algo que también se ha visto en la historia, como una potencia emergente pugna por ocupar el espacio de una potencia declinante. La potencia declinante es Occidente. Y ayer, paseando por Lisboa, entré en una librería de viejo, al lado de la estatua donde todo el mundo hace fotografías, y el placer inmenso de bucear entre libros viejos, encontré uno que se llama Reinventar el Occidente. Y creo que esa es la gran tarea que tiene Europa, reinventar el Occidente como lo que hemos sido en la historia, la patria de las libertades políticas, de los estados de derecho, que son lo que nos caracteriza en el mundo. Y con mucha humildad, pero también conscientes y fuertes de los valores que representamos, tenemos que jugar en el mundo un papel al servicio de la paz y de la prosperidad compartida, sin abdicar de nuestros valores, pero intentando entender las razones por las cuales en muchas partes del mundo no se nos percibe de la manera positiva que creemos merecer. Este es el reto de ustedes, señores diplomáticos, así se los digo a los embajadores de la Unión, y gracias, Joao, por darme la oportunidad de dirigirme a los de este gran país, el más occidental de Europa, que buscó el Oriente navegando hacia el Occidente, compartiendo con el mío, España, la primera gran globalización. Muchas gracias. Muito obrigado, Alto Representante. Nós temos agora 30 minutos para um período de perguntas e resposta. O Alto Representante para os Negócios Estrangeiros falou-nos dos dois conflitos que enfrentamos neste momento, falou-nos dos cenários para 2024, do alargamento da União Europeia, das relações com a China e do aumento dos fluxos migratórios. E eu agora peço para se inscreverem e pergunto quem é que quer fazer a primeira pergunta. Podem... ¿No? ¿Hay que hablar castellano entonces? Pero, sí. Pero no entiendo nada de lo que dije. ¿Sí? ¿Ah? ¿Verdad? Bueno. Aqui à frente, Mariana. Bom dia, o meu nome é Madalena Fischer, vou tentar falar devagar. Sou embaixadora de Portugal em Moscovo e, pegando nas suas palavras, um discurso que agradeço muito porque foi um panorama sobre as situações difíceis com as quais nos encontramos confrontados neste início de 2024. Queria fazer-lhe uma pequena pergunta, que era como é que perspectiva a relação da Europa com a Rússia nos próximos 10 anos e o que é que gostaria que fosse a política europeia para a Rússia no day after, quando houver um cessar-fogo que esperemos seja mais rápido do que possível. Muito obrigada. Alto representante, quería preguntarle qué pasa con las sanciones a Rusia, los activos rusos congelados que deberían ser puestos al servicio de la defensa de Ucrania. Segunda cuestión, ¿qué es nuestra interacción, a pesar de todas las contradicciones
que tan lúcidamente nos explicó, cuál es la interacción con la administración Biden para que comprendan que lo que están haciendo o no haciendo respecto al conflicto Israel-Palestina es un desastre para todo el Occidente. Y finalmente, elecciones europeas este año, inteligencia artificial, un medio más que puede ser utilizado para fines muy perversos de desinformación, manipulando nuestras elecciones y otras. ¿Qué hacemos? Muchas gracias por su presencia, señor alto representante. Yo soy embajador de Portugal en Argentina y gustaría de preguntarle dos cuestiones. Una, en su mandato, en su área de la Unión Europea, ¿qué reformas puede ver para tornar todavía más efectiva el rol del alto representante de la Unión Europea en el futuro, en la área de política exterior y de seguridad, por un lado? Y por otro, claro, como estando en Argentina, le quería preguntar también sobre las perspectivas del acuerdo UE-Mercosur y la oportunidad de Europa hoy poder ser un gran player, y realmente sería una gran oportunidad de podermos establecer un acuerdo político y comercial, pero sobre todo político, con esa región con quien compartimos un espacio tan importante, y realmente qué posibilidades ve en llegarmos a un acuerdo final. Gracias. Para contestar esas preguntas tendría que darles otra conferencia y no creo que estuvieran ustedes a favor. La primera pregunta, ¿cómo sería o cómo podemos construir nuestra relación con Rusia el día después de que la guerra en Ucrania se acabe? Todo depende de cómo se acabe. Y francamente no lo sabemos. Yo recuerdo muy bien en el mes de enero, quizá al día como hoy, Día de Reyes, de hace 2 años, cuando visité a Ucrania en el momento en el que ya el ejército ruso estaba concentrado en la frontera y el primer ministro de Ucrania me dijo, nos van a invadir. Y yo, pues, no, quizá no, están haciendo una prueba de fuerza, pero no es seguro que se lancen a una guerra. Él estaba seguro y tenía razón, desgraciadamente, ¿no? Y 2 años después, la guerra sigue con un precio humano tremendo, un país que no diré que esté siendo destruido como está siendo destruida Gaza, que está siendo borrada del mapa, pero es muy difícil imaginar cómo relacionarnos con qué Rusia y después de la guerra, cuál es el después. Podemos imaginar escenarios límites, podemos imaginar que Ucrania recupera todo el territorio que ha conquistado Rusia, podemos imaginar que Rusia rompe el frente y avance hacia Kiev, pero francamente no sé qué probabilidades asignar a cada uno de los escenarios. Lo que sí creo que está claro es que la guerra en este momento para Putin es una parte de su sobrevivencia política. ¿Cuál es el destino, cuál es el futuro político de Rusia? Pues no me atrevo a hacer ninguna hipótesis, pero también podemos imaginar varias. Cualquier hipótesis que yo anunciara ahora sería titular mañana y prefiero abstenerme, ¿no? Pero depende cómo se acabe y depende cómo evolucione el sistema político ruso. Pero va a ser muy difícil que construyamos con Rusia una relación de normal a normal. Más bien, por desgracia, creo que el conflicto se puede enquistar. Y eso
Eso significaría una permanente inestabilidad en nuestra frontera este y en particular para Ucrania. Pero quiero aprovechar su pregunta para llamar una vez más la atención para que las opiniones públicas occidentales no caigan en la sensación del defetismo, ¿no? El defetismo, bueno, esta guerra está perdida, esta guerra no. Vamos a llegar a una paz cuanto antes, de cualquier manera. Esta es una tentación en la que creo que no deberíamos caer, ¿no? Ana, encantado de verte otra vez desde los tiempos del Parlamento Europeo. Sí, la lucha contra la desinformación y el uso de la inteligencia artificial para manejar las imágenes y los mensajes e colonizar los espíritus, desde luego es una gran amenaza para nuestras democracias. En Bruselas hemos creado, con el apoyo de los Estados miembros, un centro de lucha contra la desinformación que se dedica a rastrear las redes e identificar los fakes para desenmascararlos y decir las cosas como son. Pero es una tarea ingente, porque la desinformación se ha convertido en una verdadera industria. O sea, hay países, y no quiero mencionar muchos en particular, pero Rusia es excelsa en eso, que tienen verdaderos granjas, troles de desinformación, que inundan las redes con informaciones falsas. Y mira que es fácil presentar las cosas de una manera o de otra. Y hoy en día la inteligencia artificial te permite presentar imágenes completamente falsas y que tienen una perfecta verosimilitud. Y eso naturalmente para la democracia, que es un sistema que se basa en la información, si la información es mala, la democracia no puede ser buena, porque la gente reacciona en base a la información que recibe. Si la información está adulterada, su comprensión de las cosas también lo está, y por lo tanto su reacción política también. Y eso es algo que obligaría a todos a luchar más de lo que lo hacemos en contra, suministrando mejor información y denunciando los hechos que son puro invento. Desde luego, Orwell no podía imaginar que el mundo de hoy fuera tan parecido al que él describió. Pero tengan mucho cuidado cuando reciban una imagen y antes de enviársela a un amigo, verifiquen que es cierta. Porque a mí me ha pasado muchas veces de recibir una imagen y decir, Dios mío, se lo voy a mandar a alguien. Y ese alguien me dice, perdona, esta imagen es falsa. Eso que me has contado no es realidad. O sea, que de la misma manera que se invierte en desinformar, hay que invertir en tratar de informar. La posición de Estados Unidos con respecto al conflicto Israel-Palestina, vocalmente, tanto Biden como Obama, como nuestro amigo Blinken, han hecho más presión verbal y han demostrado más empatía sobre los palestinos que muchos líderes europeos. Ya me gustaría a mí que todos los líderes europeos hubieran sido capaces de verbalizar lo mismo que han dicho Biden, Blinken, Sullivan, pero bueno, una cosa es la llamada a la retención, otra cosa es aconsejar a Israel que no se deje dominar por la ira, que no cometa los errores que ellos cometieron después del 11 de septiembre, que el derecho internacional debe ser... Eso lo han dicho y mucho. Al mismo tiempo son los grandes suministradores de apoyo militar a Israel y al mismo tiempo han estado vetando resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creando en el mundo el sentimiento de que la geometría variable a la hora de juzgar los acontecimientos es un hecho contra el que es difícil de luchar. Y últimamente se ha inflexionado la posición americana, pero yo creo que no basta con palabras. Pero si no basta con palabras, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué presidente americano a la víspera de unas elecciones sería capaz de tomar acciones que debilitaran el apoyo de Estados Unidos a Israel? Ustedes saben lo que pasó aquí en Lisboa, ¿no? Con la feria de la web. La web
Ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Ustedes conocen lo que pasó cuando el director de esta feria dijo que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra. No lo digo yo, lo dijo él. Automáticamente las grandes empresas americanas retiraron su apoyo a la feria, que perdió, y él tuvo que dimitir. Y era un señor civil que pasaba por ahí que no tenía ninguna responsabilidad política. Y la tercera pregunta, Ana, era los fondos rusos. Es verdad, tenemos del orden de 350.000 millones de dólares congelados de activos del Banco Central ruso. Congelados. Es mucho dinero, 350.000 millones. Tenemos congelados otros cuantos decenas de miles de millones de individuos rusos, particulares, oligarcas y gente relacionada con el Kremlin. ¿Qué se puede hacer con estos 350.000 millones de euros? Bueno, o de dólares. La tentación es, oye, pues ya que has destruido Ucrania, pues vas a pagar por la reconstrucción. Y lo vas a pagar con eso que ya te he congelado. Una cosa es congelar y otra cosa es apropiarse. Congelar es que tú no lo puedes tocar, pero sigue siendo tuyo, no mío. Pasar a decir que es de otro, es decir, apropiarse de ese valor, es algo que hay que ver cuán compatible es con el derecho internacional, cuán compatible es con la estabilidad del euro, cuán compatible es con los equilibrios de los bancos centrales y las relaciones que guardan entre ellos. De momento no se ha planteado el capital, pero ¿qué hacemos con los intereses de ese capital? Que con la subida de los tipos de interés han producido unos rendimientos muy jugosos. ¿Los intereses de ese capital de quién son? ¿Son del gestor del capital? ¿Son del dueño del capital? ¿O son del que bloqueó el capital? Y eso es lo que estamos discutiendo, no sobre el capital, sino sobre los intereses, el rendimiento del capital, que no es una cantidad menor, para ver hasta qué punto sería posible, desde el punto de vista, insisto, de las relaciones interbancos centrales, de la estabilidad del euro y del respeto a las normas internacionales, que dijésemos que ese dinero no es de Rusia, tampoco es del gestor. El gestor podrá cobrar su comisión de gestión y pagar sus correspondientes impuestos, pero no puede apropiarse del resultado. Y en cambio sí podría aplicarse la reconstrucción de Ucrania. Y de momento todavía están los ministros discutiendo sobre qué hacemos con ello. Y la última pregunta era sobre América Latina. Con el anterior gobierno argentino no había nada que hacer. El gobierno argentino no quería Mercosur, uno se escondía detrás del otro, pero manifiestamente no estaban muy a favor. En cambio, el nuevo gobierno argentino, usted sabe muy bien, embajador, que ha demostrado un enorme apetito por firmar Mercosur. La canciller ha reunido, si no me equivoco, hace poco, tan pronto como tomó la presidencia pro tempore de Mercosur, a los cancilleres a ver si era posible llegar a un acuerdo de última hora. No sé en qué ha acabado eso, pero Argentina parece hoy muy dispuesta a ese acuerdo. Y yo creo que más que en el tejado de los latinoamericanos, está en nuestro tejado, que depende más de nosotros, de los europeos, y en particular de algún país, que se pueda firmar el acuerdo que no de los latinoamericanos. Con el anterior gobierno argentino yo creo que nunca se hubiera llegado a firmar. Este, en cambio, ha abandonado algunas de sus exigencias y usted sabrá quizá más que yo de las últimas reuniones convocadas por la canciller argentina, pero cada vez que he hablado con ella la he encontrado muy dispuesta a avanzar en ese acuerdo, que sería, yo creo, algo muy importante para reforzar nuestras relaciones y para colocar a Mercosur, que es la zona económica más cerrada del mundo, para colocarla en los circuitos comerciales. Pero no soy muy optimista, no por su lado, sino por más bien el nuestro. Y sobre cómo se podría hacer para hacerle la vida más fácil al alto representante, pues eso lo pienso dejar en un sobre cerrado, en un sobre cerrado que leerá mi sucesor, ¿no?
¿Saben ustedes la historia que cuentan en España? Dice que cuando llegas al Ministerio de Hacienda en España, y yo llegué al Ministerio de Hacienda, allá con Felipe González por los años 82, que llegas al Ministerio de Hacienda, que se te aparece el fantasma de Carlos III y te dice, mira, aquí tienes 3 sobres, velos abriendo a medida que las cosas se ponen complicadas. Las cosas se ponen complicadas, hay una huelga y tal, no sé qué, y entonces ya abres el primer sobre y dice, échele la culpa a los funcionarios. Y entonces dice, no, la administración que es ineficiente y tal, no sé qué. Bueno, la cosa sigue, vuelve a otra huelga, otro follón, abres el segundo sobre y dice, échele la culpa a los sindicatos. Dice, no, la culpa de los sindicatos y tal. Bueno, a la tercera crisis, ya desesperado de la vida, abres el tercer sobre y de allí dice, ve escribiendo los 3 próximos sobres. Pues algo parecido me va a pasar a mí. Muchas gracias.